Bueno, queridos televidentes, y en la sección de Lee tu libro, en la noche de hoy tenemos el libro Bartleby y compañía, de Enrique Villamontaz, escritor español nacido en 1948, el cual estudió Derecho y Periodismo. Fue un amigo muy cercano de Roberto Bolaños, y esta relación con Latinoamérica fue fundamental para sus procesos de escritura, con obras como El mal de Montano, Doctor Pasaviento y Bartleby y compañía. Hoy vamos a ahondar en el último libro, Bartleby y compañía, el cual hace referencia al concepto de la literatura del no. Este gran libro ha ganado distintos premios, como en 2001 en España el Premio Ciudad de Barcelona, en el 2002 dos veces en Francia ganó Prix du Malier Livre Étranger y el Prix Fernando Aguirre Libra Lerry. Entonces, por favor, recibamos con un gran aplauso a nuestra especialista María Paula Medina. Gracias por la invitación, me hace muy feliz poder acompañarlos hoy y discutir este libro tan importante y tan diferente a lo que solemos leer. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Me gustaría saber, y yo creo que a todos nuestros televidentes, ¿por qué este libro se titula así? Bueno, básicamente uno de los conceptos más importantes que se va a tener en este libro es la intertextualidad con otros textos. Y precisamente este tiene relación con un texto de Herman Melville que se llama Bartleby. Entonces, ¿qué es un Bartleby? Básicamente, un Bartleby es un ser que aparenta una tranquilidad, una normalidad, pero que por dentro esconde una profunda negación del mundo. Entonces, este título es fundamental para lo que va a ser discutido próximamente en el libro, puesto que eso es el fundamento del mismo, seres que ocultan profundas negaciones por sus propios mundos. Ok, creo que ya a todos nos queda más claro el título, pero entonces, para ti, ¿cuál es la característica más relevante que tiene este libro? Para mí, la característica más relevante que tiene este libro es el concepto de la literatura del no, como mencionaste previamente al introducir este libro. Es esos escritores que dejan de escribir y por qué lo hacen. Porque repentinamente un escritor exitoso que tenía obras famosas ya no está escribiendo y ya no siente esa necesidad de escribir. Porque ese concepto de estar en contra del mundo, en contra de lo que quieren que hagas los demás y hacer tus propias cosas. Esto incluye pues el concepto de no escribir para un escritor y escritores que publican obras sin escribir. Claro, María Paula, y ya incluso me estás leyendo la mente, porque la siguiente pregunta era ¿por qué hay escritores que se niegan a escribir? Pero ya la respondiste. Entonces, me gustaría saber qué es ser copista, que también se aborda en el libro. Bueno, pues respondiendo a las dos preguntas que realizaste, primero, la de por qué hay escritores que se niegan a escribir. Digamos que mediante el libro se busca explicar por qué cada uno de los distintos escritores, que no son ficción, sino que son escritores de la vida real, dejaron de escribir. Entonces se tiene el ejemplo de Beckett, de Juan Rulfo, de Rimbaud, de Felipe Alfau y otros distintos a ellos. Y cada uno deja de escribir por razones diferentes, pero digamos que al final la mayoría coinciden es en que esos silencios literarios surgen como a manera de protesta frente a las distintas acciones. De otra manera, también surgen para romper lo rutinario, puesto que para algunos, pues escribir una obra no es tan difícil. En cambio, como lo hizo Bobby Balsena, que publicó un libro de solo pies de página, que realmente no tiene ningún escrito, pues como texto en sí, sino solo de pies de páginas, es un reto mucho mayor ponerte en contra de lo rutinario y realizar esto. Otros escritores dejaban de escribir, según el libro, por alucinaciones y por distintas maneras que los aislaban absolutamente del mundo. Y con respecto, pues, a la siguiente pregunta, quisiera que la volvieras a repetir para que el público la escuchara nuevamente. Claro que sí, para ti y para toda la audiencia, la pregunta era, ¿qué es ser copista?
Bueno, entonces el concepto de ser copista es uno muy importante en el libro. Y básicamente, ¿qué es ser copista? Es precisamente lo que se rehúsan a hacer todos estos escritores que yo les he mostrado. Ser copista es hacer lo que los otros quieren que tú hagas. Entonces, básicamente es eso, una máquina copiadora, que todo el mundo sea igual, una sociedad homogénea donde todos hacemos lo que la sociedad espera que hagamos. En este caso, que todos los escritores escriban y demás. Oficinistas que no tienen un pensamiento de ir más allá, sino que son simplemente fotocopiadoras de una misma idea. Ok, ese concepto es bastante interesante y se aplica mucho en nuestra realidad. Entonces, me gustaría ya introducirte a nuestra última pregunta. Muchísimas gracias otra vez por estar acá. Y es, ¿qué diferencia a esta obra de otras obras? Porque como podemos ver, ha ganado distintos premios y no es una obra que se pueda pasar así como así. Bueno, pues sí, como tú dices, esta obra es muy diferente a lo que solemos leer, bien sea de ficción o no ficción, puesto que esta se lee más a modo de ensayo mediante un narrador ficticio, que es un oficinista, pero que dentro de sí incluye pues autores de la vida real. Entonces, esto diferencia mucho a las obras de que sea solo inicio, nudo y desenlace, la simple historia, a que esta es puras relaciones intertextuales durante todo el texto. Casi que cada 2 párrafos mencionan un nuevo autor con nuevos escritos que se relacionan con el concepto de Bartleby de este libro. Entonces, eso diferencia mucho a esta obra de otras, que las relaciones intertextuales no se ven un poco, sino que son características de todo el libro. Por ejemplo, como algunos sabrán, Borges tiene un libro o un escrito de Pierre Menard. Acá también se menciona mediante el Instituto de Pierre Menard. Entonces, en cualquier parte, pues, de este libro podrás encontrar relaciones intertextuales que además te permiten entender un fenómeno que son los silencios literarios, que pues muchos o no conocíamos o sabíamos que ciertos autores pues habían planteado esos silencios literarios, pero no por qué. Entonces, quiero aprovechar pues la invitación que me hicieron a este programa para que los distintos lectores rompan lo rutinario y sus lecturas tradicionales un poco más sencillas de leer, para que se den a la tarea de hacer este nuevo reto que es un escrito pues que requiere un poco más, pero que a la vez los va a dejar muy satisfechos y adicionalmente con muchas dudas pues existenciales, porque verdaderamente pues nosotros buscamos contradecir, ir digamos que por nuestro propio camino y no por lo que esperan de nosotros, o simplemente somos otros copistas que recreamos lo que la sociedad quiere que hagamos. Vale, María Paula, yo creo que este libro tiene mucho por contar y como dices, no es una literatura superficial que haga que solo hace que el lector vaya leyendo letras, sino que el lector al ir leyendo e ir metiéndose cada vez en este libro, tiene que empezar a buscar qué es lo que en verdad el autor quiere entre líneas. No está literal. Uno mismo tiene que ser quien vaya explorando. Muchas Vale, gracias. María Paula. No, a ti por venir la noche de hoy. Como les mencionamos previamente, les queremos hacer una invitación a que lean este maravilloso libro y se embarquen en las distintas historias de por qué ciertos autores famosos dejaron de escribir o nunca lo hicieron, puesto que, como menciona este mismo libro, escribir también es no hablar, puesto que al callarse también se puede hacer una protesta frente a lo que de muchas maneras se nos impone y a su vez se realiza un proceso de escritura y de reflexión mediante ese silencio.